mí es súper interesante, a mí me encanta y está hecho con todo el cariño, con todo el amor para todos ustedes, porque la vez pasada hablamos un poquito de lo que significa lo que es el ser. Y es que el ser, tenemos que saber que es, como vimos, puede ser algo tan simple y al mismo tiempo volverse algo tan abstracto, porque el ser es nuestra esencia, pero se vuelve tan abstracto al entender que nuestro ser viene desde que nacemos, desde tiempo atrás donde se empieza a formar y viene formando nuestras creencias, nuestros patrones de pensamiento. Pero ahora vamos a subir un escalón más, donde vamos a empezar a aprender cómo empezar a generar una conciencia más elevada en nuestro interior. Por ello es de que yo te quiero pedir de favor ahorita que si estás haciendo algo, trates de concentrarte lo más que puedes en esto, porque vas a ver que aquí vas a encontrar muchas respuestas a lo que probablemente has estado buscando. Recuerda, lo que oigo, lo olvido. Lo que escucho, difícilmente lo voy a olvidar. Lo que veo y escucho, lo aprendo. Pero lo que veo, escucho y escribo, lo aprendo y nunca lo olvido. Así que tómalo por favor como un regalo para ti y quiero que observes muy atentamente esta siguiente imagen que te voy a presentar. ¿Cuántas veces o quién a veces se ha sentido de esta manera? Es interesante saber porque si nosotros observamos un pez, lo primero que va a venir a nuestra mente es de que precisamente un pez es libre en el mar. Pero ¿cómo puede ser que un mismo pez le pueda aterrar conocer el mar? Hay muchas veces que nosotros mismos nos sentimos de esa manera. Podríamos decir aquí, por ejemplo, que el pez no tiene trabajado su ser porque el pez no se conoce, no sabe cuál es su naturaleza. Nosotros de igual manera no sabemos cuál es nuestra naturaleza porque somos seres que podemos generar cualquier cosa que nos propongamos. Por ello es de que a veces nos acostumbramos tanto a estar viviendo en un mismo contexto con las mismas limitantes de la misma forma que cuando frente a nosotros vienen oportunidades de abundancia, negocios, proyectos como este, donde estamos ante mucha abundancia, donde podemos tener tantas cosas, nos aterra ver lo vasto que puede ser esa abundancia porque jamás hemos estado ahí. Por eso es de que si nosotros trabajamos el ser, empezamos a romper esos límites, empezamos a romper esa visión que nos encierra como el pez en una pecera que le aterra ir a conocer el inmenso mar. ¿Y qué es lo más problemático cuando estamos en este punto? De que muchos de nosotros a veces nos acostumbramos más a estar en esa pecera, por decirlo así, que querer salir. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, nos dan temores. Y eso nos lleva a entender el siguiente punto, porque para muchas personas les es más cómodo estar sufriendo que empezar a arreglar sus problemas. Y es así como lo vemos. Hay muchas personas que empiezan a ver esa inmensidad, pueden lograr grandes cosas, pero prefieren sentarse y seguir sufriendo que empezar a trabajar en su interior. Y es algo interesante porque realmente trabajar en nuestro interior es la clave de todo. Por eso esta frase que siempre se me grabó en la mente, que es los cobardes jamás resuelven su vida, porque nosotros tenemos la posibilidad de generar grandes cosas. Y lo que nosotros normalmente hacemos a veces es empezarnos a engañar, pero no entendemos que si nosotros nos sentamos y no estamos trabajando con nuestro ser, no nos estamos entendiendo cómo está funcionando nuestra mente, nuestros sentimientos, cómo manejamos desde nuestro interior nuestros negocios, nuestras relaciones, entonces empezamos a vivir un círculo donde si tú no te sanas, siempre vas a estar condenado a repetir más de lo mismo. Y es algo como lo que vemos. Tenemos una imagen donde podemos ver un círculo que siempre se va a generar en nuestra vida. Hay veces que vamos a sufrir cosas que no nos van a gustar, empezamos a crecer, a veces creemos que todo eso puede cambiar,
pero vamos a regresar a los mismos patrones. Así que si tú estás en México, si te vas a China, si te vas a Europa, al lugar donde tú quieras, mientras tú no trabajes tu ser, siempre vas a estar en el mismo lugar sufriendo las mismas cosas. Por eso es tan importante trabajar el ser, por eso es tan importante empezar a romper todos esos patrones de pensamiento, porque esos patrones son los que nos llevan a vivir más de lo mismo. Y por lo regular, empezamos a vivir como en esta imagen. Nosotros le decimos sí a las cosas, sí al cambio, quiero algo diferente, quiero algo nuevo, pero nuestro ser interior siempre está no, no por miedo, no por cualquier cosa que hagamos. Entonces empezamos en una lucha constante entre lo que quiero y entre lo que está dictando mi interior. Así de esta manera podemos empezar a ver que si nosotros queremos tener, si nosotros queremos empezar a cambiar, lo principal es ser. Así es. Si tú quieres tener, lo primero es que hay que ser. Muchas veces encontramos esta leyenda en varios lados que dice ser más que tener. Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a entender esta frase? Porque es una frase muy importante, muy profunda. Aquí vamos a encontrar la clave de por qué el ser es lo más importante que tú debes empezar a trabajar si quieres tener el éxito. Lo podemos ejemplificar de esta manera. Vamos a hacer una analogía con un árbol. Un árbol va a tener sus frutos. Estos frutos van a ser tus sueños, tus anhelos, tus objetivos. Así que, si tú quieres tener un buen fruto, quiere decir que tienes un árbol que está sano. Quiere decir que tú tienes un tronco y unas ramas que van a ser muy fructíferas. Y ese tronco y esas ramas son las personas, son las cosas, es el dinero que es el camino para que tú tengas esos frutos. Así que si ese tronco y esas ramas están bien, tus frutos van a estar bien. Pero esto es solo lo que vemos. Si nosotros vemos un árbol, solamente es visual. Lo que esconde el árbol es lo que realmente genera un tronco, es lo que realmente va a generar esos frutos, esas metas, eso es lo que tú quieres lograr. Es algo que no se ve y que está en tu interior. Y eso es la raíz, porque la raíz es el ser. La raíz es lo que tu esencia que te lleva a lograr y a crear las cosas. Una raíz para que crezca sana necesita nutrientes. Y los nutrientes para nuestro ser son los valores y principios con los que vivimos. Pero si yo quiero que esa raíz siga creciendo, voy a necesitar de agua. Y el agua es la confianza y la integridad con la que vivo en mi corazón. Es la integridad y la confianza con la que vivo en mi vida, en el día a día. Por ello que si nosotros empezamos a trabajar el ser, eso nos va a llevar al hacer. El ser es nosotros, es cuando nosotros vamos a ese núcleo, cuando nosotros atravesamos nuestras capas de protección, como lo vimos la clase pasada, y empezamos entonces al hacer. Y el hacer nos va a llevar al tener. Por eso, si nosotros queremos tener, primero hay que ser. Y el ser, o podríamos decir que el tener más bien, es la parte más alta del estado del ser. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo los sueños, cuando yo voy tras mis metas y los estoy logrando, cuando yo estoy rompiendo mis límites, eso quiere decir que estoy en la parte más alta de mi ser. Es decir, es cuando yo puedo decir que empiezo a tener éxito. Porque recordemos que el éxito viene del latín exiere, que quiere decir final o salida. Así que es la culminación del ser trabaja en nuestro éxito. Una persona puede tener dinero, por ejemplo, pero si no trabaja su ser, difícilmente va a tener una vida feliz. Y eso es lo que hace el ser. Si tú trabajas tu ser, todo lo que hagas se va a obrar con amor, con felicidad y a un nivel de abundancia superior. Es algo que jamás lo vas a perder. Por eso, si nosotros empezamos a ver un poquito más cómo se está trabajando esta parte del ser, ya podemos entender ahora de manera más clara los procesos de manifestación en el cuerpo.
porque los procesos de manifestación, es decir, tu resultado actual que ves ahorita, es solamente el 10%, es decir, un 100% de tu resultado, el 90% vino de la parte de tu ser. Porque cuando tú estás viviendo, tú estás escuchando, tú estás generando estímulos, ese va a ser un filtro que hace el cerebro donde entran tus creencias, tus patrones de pensamiento, empiezas a generar pensamientos. Esos pensamientos empiezan a detonar tus sentimientos en la forma en la que estás percibiendo tu entorno y entonces tomas decisiones a la acción. Por ello es de que si tú ahorita te frenas, empiezas a ver a tu alrededor, empiezas a ver cuáles han sido tus frutos, cuáles han sido tus resultados, muy probablemente ahí vas a ver qué tanto has trabajado con el ser. Si tus resultados y tus frutos han sido escasos, quiere decir que hace falta trabajar más en tu interior. ¿Por qué resulta complicado? Hace rato vimos que muchas veces prefieren seguir sufriendo que cambiar. Y esto pasa porque la estructura básica del ser, como lo vimos, va a tener dos capas, una de protección y una capa de sentimientos, antes de llegar al núcleo donde está nuestra esencia, donde existe toda la confianza y la abundancia que necesitamos. Esa capa de protección es el primer escudo que nosotros manejamos porque es para evitar el dolor. Por ejemplo, si tú en algún momento, de manera física o emocional, sufriste algún tipo de abandono, sea de niño o algo que marcó tu vida, va a ser muy complicado generar relaciones. Es decir, uno trata de evitar esa intimidad con las personas. Empezamos a manejar relaciones superficiales, dramáticas y conflictivas. Y obviamente para nuestro negocio, todo lo que hacemos, es complicado porque nosotros tratamos con personas. Así que si nosotros tenemos una capa de protección donde me da miedo contactar con ese sentimiento de abandono, entonces va a generar que yo siempre esté manteniendo esas relaciones muy superficiales que difícilmente nos van a ayudar. Y después de eso tenemos una capa de sentimientos, donde albergamos nuestro niño herido, es decir, donde nos sentimos vulnerables, donde empezamos a perder confianza en nosotros. Y ahí es un secreto de a veces por qué no estamos consiguiendo las cosas. Es una forma crónica de no conseguir lo que queremos o esperamos. Si tú en algún momento tuviste alguna privación, es decir, no te sentiste escuchado, sentiste que no te dieron el tiempo que necesitabas, el apoyo, se empieza a generar, como vimos, una adicción a esas emociones. Y esa adicción a esa emoción empieza a generar de manera crónica que tú siempre vas a querer conseguir algo, pero no lo vas a lograr, porque es de manera inconsciente. Así que para llegar al núcleo, al ser, es atravesar esas capas. Tenemos que hacerle frente a nuestro dolor, tenemos que hacerle frente a nuestra historia de vida y empezar a descubrir realmente quiénes somos. Por ello es de que las cosas no son como las vemos, las cosas son como somos. Es decir, no veo las cosas como son, veo las cosas como soy. Si yo estoy viendo algo complicado, si para mí algo se me hace difícil, es porque así soy, es porque estoy atravesando por esas capas. Es una distorsión de la realidad. Si yo estoy viendo ante esta crisis, por ejemplo, prosperidad, es porque yo soy próspero. Si tú estás viendo una crisis y estás entrando en miedos, eso quiere decir que estás de esa manera, es la forma que se está manifestando tu ser interior. Por ello es importante entender que todo se rige por leyes biológicas. Las leyes biológicas son las que han dictado tus creencias, las leyes biológicas es las que han formado tus patrones de pensamiento. Ahora lo más importante que vamos a ver es si una ley biológica empezó a formar mi personalidad, si una ley biológica empezó a generar esos patrones de pensamiento, esas creencias falsas, entonces yo tengo que ocupar esas leyes biológicas ahora a mi favor para revertirlo. Y la forma en que uno las va a empezar a revertir
es ocupando la fuerza más poderosa que existe en nuestro cuerpo, que es la mente. ¿Para qué nos sirve la mente? La mente nos va a servir principalmente porque con esa vamos a aprender, vamos a recordar, vamos a calcular, vamos a visualizar, vamos a imaginar, generamos juicios, pero lo más importante de todo es que la mente nos sirve para crear. Así que esa creación que vamos a hacer nos va a ayudar con las leyes biológicas de nuestro cuerpo. Ahora lo importante es saber cómo se rige nuestra mente, bajo qué leyes biológicas. Y vamos a tener tres principales. La primera ley biológica de la mente es que todo lo que entra a la mente crece y se magnifica. La forma en la que tú estás dejando que crezcan tus pensamientos, lo que estás nutriendo tu mente, eso siempre va a crecer y se va a magnificar en tu ser. La segunda ley es que el cerebro no distingue entre positivo y negativo. Es decir, nuestro cerebro tiene una realidad biológica donde no sabe diferenciar lo real de lo imaginario. Por ello es de que nosotros creamos lo que creemos. Y lo tercero es de que aquello que mantenemos fuera de nuestra mente va a desaparecer para siempre. Y el tema de la mente es tan interesante porque es una clave del cambio que nosotros necesitamos. Entender nuestra mente, entender cómo está funcionando. Y para que nosotros entendamos más el poder que genera la mente en nuestro cuerpo, vamos a hacer uno de los ejercicios que me encanta, donde vamos a descubrir nuestros deberías. Tal vez algunos que ya lo han hecho conmigo, pero vamos a hacerlo ahorita con todos ustedes. Vas a tomar una hoja, un lápiz o una pluma, lo que tengas a la mano, y vas a poner en una hoja la palabra yo debería. Vas a enumerar del 1 al 5 y vas a hacer una lista de 5 cosas que crees que deberías hacer. Así que vamos a dar tiempo para que lo puedas hacer. Vamos a dar unos minutitos. Trata de buscar 5 deberías. Muy bien, ¿cómo van con sus deberías? Ya tienen esos 5. Vamos aquí a ocupar a un voluntario. Vamos a ver en el chat a quién le gustaría ser voluntario para este ejercicio que vamos a hacer. ¿Quién dice yo? Vamos a ver, ¿quién pone en el chat yo? Dice Moni, yo. Muy bien, Moni, muchas gracias. Pues me encantaría, Moni, que puedas tal vez abrir, si se puede, tu cámara, si puedes abrir tu micrófono para hacer el ejercicio. ¿Cómo ves? Le estoy abriendo el micrófono, muy.
Ok. Listo. Listo, Moni. Muy Gracias. bien. Gracias, Moni. Aquí, por favor, quiero que todos estén muy atentos porque esto mismo ustedes lo van a realizar en el lugar donde estén. Este ejercicio es muy interesante porque vamos a descubrir cómo se manifiesta la mente y el cuerpo. Así que, gracias, Moni, por abrirte a este ejercicio, abrir tus sentimientos. Y nos gustaría saber, por favor, ¿cuáles fueron tus debería? Tú me vas a leer yo debería. Te voy a preguntar Ajá. por qué. En el menor número de palabras tú me vas diciendo, ¿va? Ok, Ok, así que bueno, digo empezamos, la Moni. primera. Ajá. ¿Cuál es el Yo, número 1? yo debería hacer mis videos de mujer guerrera, que es un proyecto que tengo. ¿Leo los 5? ¿Por qué? Ah, ¿por qué No, debería? vamos a irte preguntando por qué, ¿va? Ajá, Va. Porque pues es parte para crecer mi negocio y muy me cuesta bien. mucho trabajo hacerlo. Perdón que llore. Ah, no, Moni, gracias por abrirte de esa manera. Sabes que te conozco y sé el gran corazón que tienes. Vamos al número 2. Yo debería interactuar más en mis redes sociales en relación a mujer guerrera. Muy bien. ¿Cuál es el número 3? El número 3, perdón, no tengo, de dejar de sentirme limitada. Ok. ¿Por qué? Porque ahora con lo que dijiste me di cuenta que me siento limitada. No lo había notado, pero con lo que estuviste hablando y que dijiste que nosotros somos el reflejo de lo que vemos, o sea, más bien que nuestro ser se refleja a través de las cosas que decimos, me di cuenta que me siento limitada. Muy bien. Vamos a la número 4. La número 4, creer que puedo lograr las cosas. Excelente. Vamos al número 5, desde el yo debería. Desde yo debería crecer espiritualmente. ¿Por qué? Pues porque así me lo han dicho y creo que no he entendido qué es la espiritualidad. Entonces me siento limitada ahí también, Muy porque no bien. lo entiendo. ¿Qué Muchas es gracias. crecer? Gracias. Ok. Bueno, todavía no acabamos el ejercicio, ¿eh? Ok. Así que espérame tantito. Lo que quiero ahorita que vean todos es de que esto mismo trátenlo de hacer en su casa, donde ustedes estén. Vean el yo debería y después de que lean yo debería y su número 1, yo debería y su número 2, pregúntense el por qué. Y es que es una realidad, todos tenemos deberías y ahí es donde se concentra nuestro ser. Pero lo más impresionante es de por qué no estamos logrando nuestros deberías, por qué nos estamos atorando. Y es que la realidad es de que la palabra debería es tóxica para nosotros. La palabra debería realmente no debería existir en nuestro vocabulario. Ahora sí que no debería existir en nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque es una imposición que nosotros nos estamos formando en el cerebro. Es una imposición donde nosotros nos estamos forzando algo. Así que todos ustedes que hicieron su ejercicio van a tachar la palabra yo debería. Bórrenla, táchenla y enseguida van a escribir lo siguiente. Si realmente yo quisiera, yo podría. Así que tachen ese debería. Ya vimos que ese no lo vamos a usar. Y pongan, si realmente yo quisiera, yo podría. Así que si ya lo tienen, ahora vamos a volver a hacer el ejercicio. Vamos a regresar con Moni. Y así como lo vamos a hacer ahorita,
Ustedes váyanselo visualizando con lo que lo apuntaron, ¿ok? ¿Lista, Moni? Lista. Ok, entonces vas a leer frase completa. Si realmente yo quisiera, yo podría, tu número Sí, uno. ok. Y Sí, ok, cuando lo acabes de leer y yo te pregunte el por qué, ya sabes que tu única respuesta es porque no quiero. ¿Ok? ok. Entonces empezamos. Si realmente yo quisiera, yo podría hacer mis videos de mujer guerrera. Si realmente lo quieres hacer, ¿por qué no lo haces? Porque no quiero. Bien. Número dos. Si realmente yo quisiera, yo podría interactuar más en mis redes sociales de mujer guerrera. Ok, entonces si lo quieres hacer, ¿por qué no lo has hecho? Porque no quiero. Bien. Vamos a la número tres. Si realmente yo quisiera, yo podría eh, sentirme libre, porque puse que yo me sentía limitada. Ujú. Entonces, si tú realmente quieres sentirte libre, ¿por qué no lo has hecho? Porque, porque no quiero. Bien, claro. Bien, Moni. Vamos a la que sigue. Si yo realmente quisiera, yo podría eh, yo podría creer que puedo lograrlo, Bien, entonces si tú sabes que lo puedes lograr, ¿por qué no lo has hecho? porque no he querido. Bien. ¿Nos falta una o ya fueron las cinco, Sí, Moni? me falta, si Ok. realmente yo quisiera, yo podría tener crecimiento espiritual. Entonces, si lo quieres hacer, ¿por qué no lo has hecho? La verdad, porque no sé cómo hacerlo, porque sí he trabajado en eso y realmente no creo que es que no quiera, sino que no sé cómo. Ok. Muy bien. Gracias, Moni. Muchas Gracias. gracias. Aplauso virtual. Gracias por abrir tu corazón, te lo agradezco de verdad y te mando un fuerte abrazo desde aquí. Sabes que te aprecio muchísimo. Muy bien. Así como lo hicimos ahorita con Moni, tú te has de haber dado cuenta que todos nosotros tenemos esos deberías. Todos nosotros hemos visto que si realmente quiero, lo puedo. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro ser nos está limitando. Por eso es de que tenemos que aprender cuáles son las leyes de nuestro cerebro. ¿Cuáles son las leyes? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es tan poderoso, nuestro cerebro puede manejar cosas tan especiales, pero cuando nosotros estamos ante esto que está aquí, ante las capas de protección, ante las capas de sentimiento, cuando yo tengo ese debería, pero ese debería se encuentra con una capa de protección, con una capa de sentimiento, entonces por generar un escudo para no sentir dolor, por generar un escudo para no contactar con heridas que yo pueda tener, mi cerebro crea soluciones inmaduras, es decir, empiezo a excusarme. De ahí vienen las excusas, de una solución que genera el cerebro, pero que es inmadura. ¿Por qué? Porque estamos en esto que está aquí. Yo digo, sí quiero porque yo debería hacerlo, pero mi cerebro, como contacta con el miedo, genera una excusa y no lo hago. Por eso es de que el cerebro trabaja de manera simple. Las leyes del cerebro es importante conocerlas porque nosotros vamos a ver que para el cerebro solamente hay positivo y negativo. Es decir, si yo digo no, es no, si yo digo sí, es sí, pero si yo manejo una excusa es porque quiero salirme de la responsabilidad que yo voy a enfrentar si realmente me decido hacer eso que quiero.
porque de eso se trata, de qué responsabilidad voy a adquirir. Y para que nosotros podamos empezar a cambiar, empezamos a poder crear y quitar esos deberías para entonces sí empezarlo a hacer, tenemos que empezar a cambiar nuestros patrones de pensamiento. ¿Qué es lo que se encuentra en los patrones de pensamiento? En primer lugar, vamos a encontrar ahí cómo percibimos las cosas, es decir, cómo me siento con lo que tengo. Y en los patrones de pensamiento también vamos a encontrar qué respuesta vamos a dar, es decir, mi forma de reaccionar ante esas circunstancias. Por ello es de que los patrones de pensamiento son muy importantes y hay una regla que nosotros vamos a ocupar para cambiar patrones de pensamiento. Y lo primero que tenemos que saber para cambiar un patrón de pensamiento es el querer. Si, por eso es, si realmente yo quisiera, yo podría. Y esa es la primera regla, porque si yo quiero, entonces tengo que saber cómo hacerlo. Y ese saber me va a generar el poder. Es decir, el querer está el deseo, las ganas de decir, tengo que cambiar, tengo que hacer algo diferente con mi vida, me tengo que ver desde otra perspectiva, tengo que cambiar esa creencia donde yo me siento limitado, pero tengo que aprender que en mi interior está ese núcleo, están esas raíces, que si yo puedo atreverme a contactar en ese núcleo y en esas raíces, me van a hacer un ser formidable, un ser que no va a tener límites para nada. Por ello es de que si tú puedes llegar a ese núcleo, vas a ver qué cosas increíbles van a pasar en tu vida. Y si tú, una vez que logras tocar tu núcleo y logras que tus socios de negocio, las personas con las que te desenvuelves, toquen su núcleo, vas a empezar a formar líderes extraordinarios. Pero si primero es querer, le vamos a sumar el saber. Y el saber quiere decir que tengo que tener el conocimiento adecuado para poder cambiar. Si yo junto esas dos, van a generar poder. Y es que si yo quiero cambiar, tengo que aprender que el cambio no tiene que ver con la fuerza. El cambio tiene que ver con un sentido de poder. Es decir, no tiene que ver con luchar, no tiene que ver con forzar a mi mente a algo, con simplemente estarme animando. No, tiene que ver con algo todavía más especial. Por ello es importante que cuando nosotros tratamos de hacer las cosas con fuerza, nos frustramos, nos cansamos. Es a veces que yo estoy buscando nada más cosas que me animen, no sé, un video positivo donde yo como que quiero cobrar fuerza, pero siempre regreso al mismo lugar. Y eso es porque estoy ocupando la fuerza y no el poder. Si yo quiero ocupar la fuerza, van a pasar estas cosas. Uno, la fuerza siempre se va a mover contra algo. Es como la imagen que tenemos. Hay una persona que tiene un ser muy, muy, muy bajo y tal vez quiere generar dinero y siempre va a estar luchando por el dinero, pero su vida no va a cambiar. Mientras que una persona de poder puede lograr grandes cosas si tiene el conocimiento adecuado, porque la fuerza siempre va a crear resistencia, la fuerza siempre va a atacar, la fuerza siempre va a tener un sentido donde se va a defender de todo lo demás. Y en algún punto, esa fuerza, esa energía va a terminar agotándote. Y si nosotros nos empezamos a agotar por tener la fuerza, es donde nos empezamos a crear justificaciones, donde empezamos ya no a vernos a nosotros, ya le echamos la culpa a todo lo que está afuera. Por eso es de que en la fuerza siempre va a perder a alguien y acaba con dolor y sufrimiento. Y lo peor de todo es que la fuerza, los que nada más saben ocupar la fuerza para hacer las cosas, cuando no se logra, se hacen víctimas, es decir, justifican todo. No logré esto porque fue culpa del sistema, no logré esto porque fue culpa de esta persona, porque fue el líder, porque fue tal, o sea, es, se hacen las víctimas, pero están cegados a la mente, están cegados a los ojos de entender que lo que tú no has logrado es simplemente por causa tuya, por una causa personal, porque hay unas heridas, porque hay capas de protección que no has querido ver y simplemente no has podido llegar a esa raíz, a ese núcleo que te va a dar todo lo que tú quieres. Si nosotros lo cambiamos para empezar a generar poder en nuestra vida, vamos a saber que, una, el poder sustenta todo lo que vemos. El poder no va a jugar si estoy bien, si estoy mal, simplemente las cosas van a ser reales en mi presente. El poder es inmóvil, como la gravedad. La gravedad está presente. La gravedad no se mueve, pero hace que todo se mueva. Por eso es que el poder es la fuerza más potente.
es la fuerza que nos motiva, es la fuerza que nos mueve a todos nosotros. Y el primer movimiento que hace el poder es de forma mental. Por eso es de que nosotros, cuando tenemos poder, no utilizamos la fuerza. Simplemente nuestro poder hace que todo lo demás se mueva. Si nosotros nos posicionamos y nos alineamos con el poder, es porque empezamos a ser congruentes con nuestro ser. Es decir, no estamos negando nuestras heridas, no estamos negando nuestra realidad, simplemente estoy generando congruencia. Si yo tengo miedo de algo, lo acepto, sé que no puedo, sé que tal vez no he encontrado la forma, pero lo estoy aceptando. De esa manera es como empiezo a trabajar mi ser. Por ello es de que si una persona no tiene poder, es porque posee poco conocimiento y tiene grandes esfuerzos y un mínimo resultado. Pero una persona con poder, al contrario, tiene el conocimiento adecuado y suficiente para hacer las cosas y va a aplicar un mínimo esfuerzo y sus resultados van a ser mayores. Por eso tenemos que saber que sin conocimiento no somos nada. Y la forma de saber en qué escalón de conocimiento estamos es el siguiente. En primer lugar, es la autodestrucción, es el primer escalón. Si tú estás situado aquí es donde hay que tener cuidado, porque la autodestrucción quiere decir el no saber y creer que se sabe, es decir, tú estás viviendo tu vida, tú crees que lo estás haciendo bien, tú crees que sí sabes cómo hacerlo, pero estás cegado a los ojos y ver que realmente no sabes, estás ocupando la fuerza, estás simplemente viviendo por causa y efecto. No estás trabajando con tu ser, simplemente vas en la vida vendado de los ojos, creyendo que estás haciendo lo correcto cuando no es así. Si nosotros empezamos a elevar nuestra conciencia, vamos a ver que el segundo escalón, después de no saber y creer que sí sabemos, es no saber y no saber que no se sabe. Es ahí cuando nosotros simplemente estamos en un estado neutro. Actuamos tal vez sin un razonamiento de conciencia. Yo actúo, pero no sé que estoy mal, simplemente no sé que eso no se hace. Por eso es que nosotros tenemos que generar un entendimiento con todas las personas, con todos nuestros socios, con las personas que nos desenvolvemos. Hay veces que si nosotros tenemos una conciencia más elevada que otra persona y nosotros le pedimos algo a alguien, a veces hay que entender que esa persona simplemente no es que no quiera hacer algo, no sabe cómo hacerlo porque no se ha dado cuenta de eso. Tenemos que generar conciencia, pero si nosotros empezamos a despertar, si nosotros ya nos estamos dando cuenta, generamos el conocimiento que necesitamos avanzar, vamos a subir escalón, donde es no saber y saber que no sé. Así que esa manera es de decir, ok, ya entendí que yo no sabía lo que tenía que saber, sino que ahora esa conciencia me va a generar subir otro escalón donde voy a empezar a generar el conocimiento, voy a estudiar. Ahí es donde empieza el cambio de patrones de pensamiento. Ya estoy subiendo escalones, ya estoy estudiando, ya sé por dónde tengo que ir y subo otro escalón con ese conocimiento que es el entendimiento, porque lo primero es que me voy a comprender cómo funciono, comprendo mi ser, comprendo mi historia, comprendo lo que converge en todo lo que es mi esencia y la voy a aceptar. Voy a aceptar mi parte positiva, voy a aceptar mi parte negativa, porque en conjunto hacen uno. Pero el punto es de que voy a llegar a la parte más alta del ser, que es el poder y la sabiduría, donde voy a actuar sin ocupar la fuerza. Y eso es interesante porque miren, vamos a ver un ejemplo. Es como un enojo. Una persona se puede enojar, pero una persona que se enoja puede ser un reflejo, o por lo regular es un reflejo de la falta de poder, porque es como estar vendado porque no tiene el conocimiento para arreglar el problema y no tiene la sabiduría para ver de forma correcta el problema. Si nosotros empezamos a localizar esos patrones de pensamiento que de manera consciente. Es decir, tengo que empezar a entender por qué me pasa lo que me pasa. Cuando yo me doy cuenta de esto, lo primero es adquirir conocimiento necesario y después tengo que abrir un estímulo para generar nuevas acciones y de esa manera ir borrando las anteriores. Vamos a ver cómo se hace. Por lo regular, todos estamos aquí.
Hay estímulos, hay deseos, hay sueños, pero las están conectados directamente con patrones de pensamiento, con creencias, con conductas aprendidas. Es decir, yo estoy simplemente actuando acorde a toda mi historia de vida que alguien más me impuso. Si yo empiezo a romper esto, lo hago solamente con conocimiento. Por eso es de que ante un nuevo estímulo, reacción, deseos, todo, genero un espacio, es decir, hago una pausa, genero un espacio donde entra este conocimiento y entra la sabiduría, y la sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento, y yo empiezo a generar nuevas respuestas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo pasado, tal vez el patrón de pensamiento, las creencias y conductas me llevaron al enojo. Cuando yo empiezo a tener conocimiento, entiendo por qué se hace un enojo, abro un espacio y empiezo a meter el conocimiento para generar nueva respuesta. Entender que el enojo es igual a no puedo o no sé cómo hacerlo. Entonces ya no veo lo que está pasando frente de mí, ya solamente veo hacia adentro, hacia mi interior, hacia mi ser, para empezar a desarrollarlo. Y conforme yo voy trabajando de esa manera, voy a ir generando nuevos patrones de pensamiento. Esto va a ser así. Aquí estás tú. Lo primero que vas a hacer es entender qué me pasa y por qué me pasa lo que me pasa. Genero conocimiento, un conocimiento personal, me empiezo a conocer, empiezo a establecer aquí una relación conmigo. ¿Cuántas veces tenemos una relación con todos y no sabemos cómo estamos con nosotros mismos? A todos les damos un lugar, pero nosotros ni siquiera sabemos cuál es el lugar que ocupamos en la vida. Por eso lo primero es conocerme. Cuando yo me empiezo a conocer, empiezo a generar un deseo de decir, ¿cómo quiero ser? Es decir, ahí empieza a florecer mi esencia. Hay veces que yo me siento encerrado, hay veces que yo siento que quiero hacer esto diferente, pero no sé por qué siempre me gana y no hago lo que quiero, o yo quiero ser más extrovertido y siempre soy muy introvertido. Es decir, ahí vamos a empezar a albergar esos deseos, ese querer. ¿Por qué? Porque va a subir mi autoestima. En la forma en que yo me conozca, va a empezar a subir mi autoestima, me voy a empezar a querer y juntando estas dos vamos a generar la habilidad de cómo hacer las cosas. Y vamos a llegar a un conocimiento profundo del ser porque vamos a estar en paz con nosotros mismos. Vamos a saber convivir con nosotros mismos. Y desde ese lugar nos vamos a manejar. Ya no vamos a actuar por patrón, por reacción. Vamos primero a analizar qué está pasando dentro de nosotros para después generar una acción hacia afuera. Por ello, esto lo vamos a hacer primero con autoconocimiento, examinar tus pensamientos, tienes que examinar tu conducta, tu estado de ánimo, tienes que examinar cómo eres y no cegarte a la realidad, no tienes que generar excusas. Ya viste que si tú te estás excusando de cómo eres, que si porque tú eres así, que porque si no se puede cambiar, eso no es verdad. Si tú estás viendo cómo eres y no quieres cambiar es simplemente porque te quieres salir por la tangente, es decir, no quieres aceptar la responsabilidad de generar ese cambio. Nadie tiene la culpa más que tú. Después de generar ese autoconocimiento, vamos a empezar a visualizar más allá de las experiencias y realidades del presente. Es decir, cómo me siento con las cosas, cómo estoy interactuando, desde qué lugar. Estoy interactuando desde el enojo, desde la desesperación. Estoy actuando con amor, no estoy actuando con amor, simplemente estoy generando fuerza, estoy desesperado. Tengo que empezar a visualizarme y empezar a cambiar esa visualización con conciencia, porque entonces si yo tengo conciencia, voy a entender lo bueno y lo malo y voy a seguir un sentido de integridad donde sé que la primera persona a la que yo voy a respetar es a mí y actuar con voluntad independiente, es decir, actuar independientemente de la influencia externa o interna. Cuando nosotros nos sentimos juzgados, cuando contactamos con esas capas de protección, esa capa de sentimientos, es porque hay un ojo externo que nos está enjuiciando. Y hay veces que por eso no cambiamos, porque empezamos a pensar qué va a pensar una persona, el vecino, a qué, lo que sea, pero simplemente no estamos tomando las riendas de nuestra vida. Y recuerda, si tú no te defines a ti, va a llegar otra persona que lo va a hacer. Si tú no decides por ti, va a llegar otra persona que va a decidir por ti. Por eso es de que trabajar tu ser, elevar tu conciencia, te hace generar decisiones que son
fuertes. Y de esa manera, tú vas a empezar a asegurar tu éxito, porque cuando estás cambiando un plan, un patrón de pensamiento, es porque estás generando nuevos estímulos. Pero si tú quieres asegurar una conciencia elevada, tienes que aprender lo que es un principio universal. Las personas nos enseñan que nos tenemos que regir por valores, pero eso no es correcto. ¿Por qué? Porque los valores es simplemente la prioridad o el valor que pone la gente a las cosas, las ideas, creencias o ideales autoelegidos. Son normalmente los valores son internos, son subjetivos y son basados en cómo vemos el mundo. Por eso es de que hay personas que tienen valores diferentes a otros. Puede haber que una persona crea que el valor es robar, cuando sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque los valores están influenciados por nuestras creencias y nuestros patrones de pensamiento. Lo principal en la vida para generar nuevos patrones de pensamiento son los principios, porque un principio no hay poder humano en ellos. Son leyes naturales y universales con una verdad fundamentada. Los principios no cambian, operan con o sin nuestro entendimiento y aceptación. Son evidentes, nos capacitan cuando son comprendidos por nosotros y activan nuestra capacidad de razonar. Por eso es de que si yo voy a generar un cambio en patrón de pensamiento, un cambio en nuestro sentido del ser, tengo que aprender qué son los principios y cómo me voy a empezar a regir por ellos. Así que aquí puedes ver que lo principal es trabajar tu ser con los principios universales. Trata de investigar, busca qué son los principios y vas a encontrar la diferencia, porque los valores cambian. El valor puede cambiar de una persona a otra, el principio jamás va a cambiar. Hasta aquí hemos podido ver los niveles mental, emocional y físico que todos tenemos para nuestra mente. Y muchos a veces pensamos que trabajar a nivel mental, físico y emocional es todo lo que podemos hacer, pero no es así. Hay niveles que son superiores. Ahorita ya vimos estos 3 niveles, vimos que hay que adquirir el conocimiento, vimos que hay que trabajar en nuestro ser interior, tenemos que trabajar también a nivel mental, emocional, pero los niveles más poderosos que existen los vamos a conocer en nuestra siguiente transmisión y cuando nosotros los conozcamos y los utilicemos, vamos a lograr cualquier cambio interior que sea necesario en nuestra vida. Su efecto va a ser positivo en todo lo que hagamos, pero lo importante es empezar a regirnos por esas primeras 3 capas, mental, emocional y física. Una vez que empecemos a trabajar nuestro ser, una vez que ahorita empezamos ya a activar nuestro nivel de conciencia, en nuestra siguiente clase vamos a ver cuáles son los niveles más poderosos que existen, donde te vas a regir y vas a empezar a controlar y generar cualquier tipo de cambio que tú quieras. Y por último, vamos a ver esta analogía, que es algo que se ocupa mucho en el emprendimiento, en los negocios, el por qué dicen que hay que ser como un bambú. Porque es interesante saber que el bambú en Japón es una planta, es enorme, es flexible, es muy fuerte. Pero cuando tú plantas un bambú, vas a ver que tarda mucho en crecer, es decir, las primeras veces sientes que no crece. Y eso es por una simple razón. El bambú no crece porque su primer crecimiento es hacia abajo, son sus raíces, son los fundamentos para su crecimiento. Pero en cuanto empieza a crecer, en tan solo 6 meses pueden llegar a medir 30 metros. Así que imagínate, nosotros tenemos que ser como ese bambú. Nuestras raíces primero tienen que ir hacia adentro. No tenemos que tratar de primero que ir hacia arriba. No, el primer crecimiento es hacia tu interior, hacia tu ser. Y así como el bambú, vas a crecer hacia adentro y vas a ver cómo todo va a empezar a manifestarse en tu vida con abundancia. Así que recuérdalo, vamos a ser como ese bambú, vamos a ser personas abundantes, vamos a empezar a cambiar nuestro nivel mental, emocional, financiero, espiritual y energéticamente. Así que vamos a darlo todo para tenerlo todo. Empiécense conociéndose, actúen con amor desde su corazón.